Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la Biblia: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces estamos retomando nuestra serie de la carta a los romanos, y hemos estado teniendo las últimas semanas una miniserie acerca de los dones espirituales, y estuvimos también ayudándonos con la primera carta a los Corintios, capítulo 12, quien tiene la segunda lista o la lista más amplia acerca de los dones espirituales, junto a Romanos capítulo 12. Y en esa ocasión, y los sermones pasados se encargaron tratamos de establecer las bases y los fundamentos para abordar ese tema que ha traído tanta confusión, y un tema a veces que se desconoce acerca del origen, cómo debemos verlo, cómo debemos interpretarlo. Hay dones que señales, milagros, hay algunos que han cesado, otros que no, y de esa manera establecimos esos principios que debíamos entonces tener en cuenta a la hora de abordar los dones espirituales. Una aclaración antes de continuar. La semana pasada vimos acerca de esos dones, señales, que era para establecer la revelación de Dios. En ningún momento dijimos, o no fue lo que quise decir, que Dios no hace milagros en el día de hoy. Él es soberano, todopoderoso, suficiente. De manera que Dios, cuando desea, cuando quiera, a pesar de la barrera que haya, Él puede obrar milagrosamente. Lo que nosotros explicamos la semana pasada es que hoy no existe una persona asignada por Dios para ostentar el don de milagros o sanidades, que eran dones, señales, que se estableció en primer lugar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos Jesús hay? Uno solo. Debía ser confirmado, debía ser aprobado, debía ser demostrado. Una vez que Él fue confirmado y establecido, necesita corroborar eso. Necesitamos señales que nos convenzan de que Jesús vino. La promesa del Rey, recuerden la primera clase que vimos, ese Rey que viene, vino. Y Dios hizo despliegue de poder y de demostración para confirmarle al pueblo y a su iglesia que el Rey ya vino. ¿Esperamos otro rey? Entonces, en ese sentido, cesó. Y también los otros fueron los 12 apóstoles. Vimos, según la palabra de Dios, ¿cuántos apóstoles hay? 12. No hay más. Pablo dijo que eran 12. El último de todos. A mí, dijo Pablo. ¿El último de quiénes? De los apóstoles. Y Dios confirmó nuestro llamado y la revelación nueva que traía a través del apostolado. Ahora, si ya hay 12 apóstoles, entonces se necesitaba confirmar la revelación que viniera a través de otra persona. No, en ese sentido. Ahora, por eso es que nosotros decimos que hay dones que cesaron, pero no quiere decir que Dios no obre milagrosamente cuando Él quiera. Él es el Señor. O no quiere decir que si un hijo, un familiar, alguien ser querido o un hermano en la fe esté pasando por una situación que de verdad, humanamente hablando, no tenemos cómo solucionar,
y que podamos ir al Señor y rogarle que obre milagrosamente. Eso es legítimo. Y el Señor en su misericordia, en su gracia y en su favor y en su clemencia, contesta las oraciones de su pueblo y obra. Pero soberanamente cuando Él quiere. De allí a que decir, vengan el martes a las 7 de la noche porque habrá explosión de milagros, es una vil mentira y estafa. Y eso lo demostramos la semana pasada. Si usted está interesado, eso fue grabado y puede escucharlo, los últimos 3 sermones. Vengan tal día porque viene tal persona ungido de una manera especial para hacer todas esas cosas. Eso es falso. Y no porque lo diga yo, porque lo demostramos a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí se oye? ¿Aló? Ok. Ahora, eso en cuanto a la confusión que había con respecto a dones señales, dones de prodigios y que de alguna manera estuvimos viendo sobre dones que cesaron y otros continuaron. Ahora, hermanos, la Biblia dice, voy a pedir que por favor se mantengan sentados y no conversando. La Biblia dice, también habla de dones que han continuado, pero que a la vez los cristianos también están tan confundidos y se niegan lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Hay mucha confusión acerca de estos dones. Y para terminar como la serie de los dones espirituales, me pareció conveniente hablar sobre el don de la exhortación. Entonces, como vimos en la pantalla, hoy estaremos hablando del don de la exhortación. Entonces, para algunos, vamos a hablar del don de la exhortación. Ajá, viene el regaño. Viene el palo. El hermano cuando exhorta, para algunos, por alguna razón, el don de exhortación es regañar. Es caerle a palos a la persona. Hablar fuerte. A veces hasta ofendiendo, exponiendo vida privada de las personas. Volviéndose un impertinente. Pero no, ese es mi don, así que cálese, hermano. O la hermana que yo estoy en el don de la exhortación y cuando yo empiezo a hablar, bueno, los demás tienen que escuchar porque ese es mi don. Es eso lo que dice la Biblia. No lo vamos a buscar ahorita porque luego vamos a ir a este pasaje, pero le voy a explicar algo. Por ejemplo, la palabra griega para hablar de exhortación es la palabra griega que es parakaleo. ¿Le suena familiar ese término? Viene de la raíz o tiene de la misma familia paracletos. Ahora, ¿le suena familiar el término? ¿Qué es paracletos? Una de las diferentes traducciones y se usa para hablar del Espíritu Santo. Paracletos o parakaleo es un término griego que habla acerca de uno que viene a ayudar, uno que se pone al lado del otro para empujar juntos, uno que viene a fortalecer, a animar, a ayudar. También se le traduce como abogado. Entonces, en esos aspectos, y el único ministerio del Espíritu Santo no es regañarnos, es motivarnos, fortalecernos, confortar, consolar. Eso es don de exhortación, hermano. Consolar, animar. No lo busque, pero en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, se usa la palabra parakaleo, que aquí se traduce como exhortación, y es hablando el apóstol Pedro, y dice, y Reina Valera lo traduce bien, ruego a los ancianos. O otras traducciones de Biblia dicen, exhorto a los ancianos, hablándole a los pastores. Entonces también significa que es un ruego. Note que no es regañar, echar palo, ofender, exponer, humillar. La palabra exhortación, parakaleo, busca mover a las personas a la acción. No por medio del regaño,
sino por una petición que brota del corazón. Lo repito, la palabra exhortación es, o el don de exhortación, o cuando exhortamos a alguien, estamos buscando moverlos a la persona a una acción, no por medio del regaño, sino por una petición que brota desde el mismo corazón. Sin embargo, no es una petición como quien pide un favor. Si yo le pido un favor a usted, hermano, ¿me podría hacer tal favor? Si usted puede, usted dice, sí, cómo no. Si usted no puede, me dice, me da pena, hermano, pero no lo puedo ayudar esta vez. Y está bien. Pero la petición que brota del corazón no es una petición como quien pide un favor, sino que apremia al oyente a tomar o seguir un curso de conducta. La palabra exhortación, a pesar de ser amonestación, consolación, ayuda, motivación, a veces apremiar, no es algo que se hace tampoco como que alguien que pide un favor, como que te da la opción de no hacerlo o hacerlo. No, es una petición que brota del corazón, pero que se debe tomar el nuevo rumbo de acción. Le voy a explicar con dos ejemplos en la Biblia cuando se usa la palabra paracaleo o exhortar. Vamos primero a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Sígame, si está ahí, lea conmigo, si no, por favor escuche bien. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. ¿Quién es este? Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó cuando vio la gracia de Dios? Se regocijó. ¿Y qué? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vean cómo es el uso de la palabra exhortar en este momento. La iglesia de Antioquía, Dios está haciendo algo en Antioquía, la iglesia en Jerusalén se da cuenta, envía a Bernabé para que corrobore lo que está sucediendo. Bernabé ve que la mano del Señor está allí y él se regocija, y cuando se regocija, ¿qué hace? Exhorta. Entonces vemos ahí en este pasaje que Bernabé está gozoso, no está bravo. Él está gozoso, él está alegre. Él no tiene motivos para regañar a la persona, a la iglesia en Antioquía, y tampoco él tiene el ánimo de regañar, como que se molestó por algo. ¿Y esta gente qué hace aquí? No. Él está regocijado, ahí lo está diciendo el texto. Él está contento, y en medio de su alegría y su gozo, ¿qué hace? Exhorta. La exhortación, como vemos allí también en estos versículos, es que ¿cuál es la exhortación? ¿En qué consiste la exhortación? No, aquí en el texto de Bernabé, dice, en el versículo 23, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué es? Permaneciesen fieles al Señor. Ven que él está contento, aprovecha la oportunidad para exhortar, pero en la exhortación misma, a pesar de que es una palabra que sale del brote de su propio corazón, y él no está regañándolos, ni está bravo, pero la amonestación, ¿podían ellos, los de Antioquía, tomarla o no tomarla? No, el ser con propósito, fieles de corazón y permanecer fieles, era un rumbo que se tenía que tomar. Pero Bernabé exhortó y motivó. Amén. Entonces vemos el primer ejemplo, que no se trata de regañar, ofender, exponer u humillar a las personas. Hay un segundo. La exhortación es una petición, hermano, para que podamos entenderla. La exhortación es una petición que se hace sabiendo que cualquier rumbo que se toma contrario a la exhortación misma es perjudicial.
si los de Antioquía decidían no tomar la exhortación de Bernabé, les iba a ir muy mal. Demostraría que no tenían la gracia de Dios. Pero entonces, en ese sentido, la exhortación es muy importante. Otro ejemplo acerca de lo que nos dice la Biblia acerca de la exhortación, Hechos capítulo 27. El mismo Hechos, capítulo 27. Versículo 33. Dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo, que dice, exhortaba a todos que, hermanos, que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto que os ruego, paracaleo es la palabra allí, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Otro uso de la palabra paracaleo o exhortación en la palabra de Dios. Y es el momento cuando Pablo está en medio de un naufragio y Pablo es un preso. Está rodeado de otros presos y de soldados romanos. Entonces, vemos aquí que Pablo no está regañando a la tripulación, no tiene derecho de paso. Vemos aquí que la exhortación es un ruego y que está brotada por algo que beneficiaría a los otros, no a él. Tenían 14 días sin comer. Y Pablo dice, les ruego que coman porque tienen mucho tiempo en ayunas, y los anima, tranquilos, Dios me ha dicho que no vamos a morir. Tampoco Pablo es el papá de ellos, ni eran niños que tenía que obligárseles a comer, que como a veces lo puedo hacer yo con mis hijos, no, de ahí no te paras hasta que comas. Pero este no es el contexto. Entonces Pablo está exhortando y está haciendo un ruego. Eso es la exhortación, hermano. Por eso le decía, porque el don de la exhortación es mal entendido por la iglesia de hoy a creer que debemos estar regañando a las personas todo el tiempo, o que yo voy a venir a regañarlo a usted en privado. O a veces como sucede, le voy a decir al pastor, está el pastor, dile pues, como que llegó el papá. No, Pablo no era el papá de ellos. La iglesia no le debe tener temor a otro hermano, como que si él fuera, no, porque él es tú sabes, el peleón, el regañón, el que ofende, el que no se calla nada, el imprudente, el impertinente o la impertinente. Estas son claves que tenemos que tener claros acerca de la exhortación. Y repito, voy a estar repitiendo esto mucho, es una petición que brota del corazón, pero que obliga al oyente a escuchar esa exhortación. Por lo tanto, la exhortación, la cual es la iglesia debe estar completamente abocada a la exhortación de unos a otros. Hermano, hermana, no exhortes a otros hasta que te des cuenta en verdad que es una petición que te sale del corazón y que busca solo el beneficio de quien quieres exhortar. No es un regaño porque las personas no hacen lo que a mí no me parece. A mí no me parece que eso debe ser así que se los digo, porque soy exhortador, la exhortadora. Mal entendido el don de la exhortación, porque no es así. Ahora, viendo esto que he estado aclarando en introducción, es importante que tomar en poco entonces una exhortación es negarse a escuchar una petición que de no llevarse a cabo traerá perjuicio a aquel que se niega a ser exhortado. Así como si yo voy a exhortar a un hermano o una hermana, yo debo tener cuidado de lo que está brotando de mi corazón, que es solamente para el beneficio de él, no es una preferencia mía, no es un antojo y un capricho de mi parte,
sino que es un ruego de paso, una petición amorosa, una motivación que solamente esto busca es tu beneficio, hermano. Y a pesar de que eso debe estar claro del exhortador, el oyente no está en condiciones de decir, no, yo no escucho eso. Debe escuchar. Debe escuchar. Ahora, el mejor ejemplo, o un pasaje donde hay un ejemplo importantísimo para la vida diaria de la iglesia, y aquí será donde terminaremos el resto del mensaje, está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, vamos a ubicarnos allí. Teniendo en cuenta esas aclaratorias de esa definición, entonces vamos a buscar a la carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Estamos entendiendo el don de la exhortación. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice de la siguiente manera. Versículo 1. Pedro comienza así, o así la traduce nuestra versión Reina Valera. Ruego a los ancianos. La palabra ruego, como le dije hace ratico, es paracaleo, es exhorto. Si usted buscas la Biblia textual u otras versiones que no son Reina Valera, tú vas a notar que allí dice exhorto a los ancianos. Pero está bien traducida porque es un ruego. Noten esto, hermano. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Y noten cómo habla. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2 es el ruego: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La exhortación debe estar también entonces llena o bañada de una de las virtudes cristianas más gloriosas, espirituales y negadas. ¿Cuál? La humildad. Que eso va en el comportamiento, porque si yo le digo, gracias a Dios soy humilde, la negué. Es una virtud cristiana que yo no puedo simplemente decir que la tengo, sino que de verdad debe ir llevada en mi comportamiento, y que las personas cuando ven realmente la hermana, el hermano es humilde. Una virtud cristiana muy negada, muy opacada, pero es una virtud cristiana. Y que nos las enseñó el mismo apóstol Pedro, hablando sobre todo en el uso del don de la exhortación. Vean acá que tengo que decir lo que le voy a decir. No es así. Debe ser humilde. Y Pedro le da dos enunciados. Llama a los pastores de la iglesia que deben ser humildes. Hay una exhortación a los pastores y hay una exhortación a la iglesia. Entonces, de manera que en la explicación de estos versículos, la predicación de hoy va a ser una predicación a pastores y una predicación a la iglesia. Entonces, vemos que el apóstol Pedro comienza su exhortación a los ancianos que están entre vosotros. Y la orden o la exhortación que Pedro les envía es que ellos deben pastorear, apacentar a la grey de Dios con humildad. Dice, cuidando de ella, no por fuerza. Usted se somete a mí porque yo soy el pastor. No, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Ajá, véngase con la ofrendita para acá. No, dice la palabra de Dios. Sino que con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados. Tú me haces caso y me haces caso. No, sino siendo ejemplo de la grey.
Aquí tenemos como un rato para... Vamos a pasar lo de la iglesia, lo de los pastores ya. No, vamos a hablar también lo que dice el Señor a los pastores. A los pastores deben apacentar a la grey de Dios con humildad, y a la iglesia debe dejarse pastorear también con humildad. Pedro se dirige con ruegos, y es el apóstol Pedro. Y no solamente eso, él se rebaja, por decirlo de una manera, y se coloca como un anciano. Para los que quizás no sepan, el término anciano en este momento aquí usado es un término que puede ser intercambiable como pastor, obispo, presbítero. Son los mismos términos para referirse a la misma función. Está hablando a los pastores de las iglesias. Entonces, ruego a los pastores que están entre vosotros, y que dice Pedro, yo, pastor también con ellos. Pudiendo él decir, yo, el apóstol Pedro, comisionado por el mismísimo Jesucristo, con toda la autoridad que emana desde el cielo, hagan lo que yo les diga. Y Pedro se rebaja. No apela a su autoridad apostólica, que sí la tiene, y hace un ruego humilde a que hagan lo que tienen que hacer. Noten que la comisión es que tienen que hacerla. Los pastores no pueden decir, no queremos apacentar la grey. No, está para eso. Pedro es una autoridad inviolable en este sentido como autoridad apostólica. Y Pedro hace un ruego humilde. Y no solamente hace un ruego humilde, sino que se coloca al mismo nivel de a quienes está mandando. Hermanos, yo soy también uno igual que ustedes. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Para Pedro no tiene problema de dejar, entre comillas, como que si lo tuviera, su oficio apostólico e identificarse con los pastores. Y eso expone lo que él está pidiendo, humildad. Él tiene humildad. Algunos dicen, analistas de la conducta humana, dicen que si hay algo que hiere al orgullo humano, es que le bajen de posición. Que usted tenía una posición en la empresa y de un día lo quieran poner en una posición más, hace un despido indirecto. Voy para el Ministerio del Trabajo. Algunos dicen que el ser humano prefiere que le bajen el sueldo, pero que no le bajen de rango. No, y después, ¿cómo hago yo con los que fueron, que me pongan al nivel de los demás otra vez? No, prefiero renunciar. Así es el orgullo humano. Noten que al apóstol Pedro eso no le afecta. Esta carta de Pedro se escribió aproximadamente en el 60-65 después de Cristo. Significa que más o menos Pedro tenía aproximadamente unos 35 años pastoreando o haciendo la función como apóstol. Y el tiempo que está pasando, Pedro se parece más a su Salvador. Pedro vio al Señor Jesucristo, al Señor, quien venía en la última semana del Señor Jesucristo en vida, antes de ser crucificado, entró como el Rey de Reyes. Hosana al Hijo de David. El Rey prometido está entrando. Eso fue el día, el domingo de Ramos. El día jueves en la noche estaban celebrando la última cena. Y él vio al Rey coronado, honrado, al prometido, al Hijo de Dios personificado, quitarse el manto y lavarle los pies a sus discípulos. Ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Pedro vio eso y no tiene problema. Después de 35 años siendo apóstol,
Yo soy uno igual que usted. Yo soy uno igual que usted. No tiene temor ni miedo. Él no tiene que demostrarle nada a nadie que lo desprecien o le menoscaben su autoridad. Pedro no tiene temor de eso. Una cosa que es tan distinta al día de hoy, con algunos que se llaman pastores, que básicamente uno no les puede ni decir hermano, porque es una ofensa. Parece que le dijeron una grosería. El hermano tal, pastor para la próxima. Para la gloria de Dios, de paso. Apóstol, reverendo. Hoy los apóstoles de hoy, que ya nosotros vimos que eso es falso, para ellos el pastorado es un oficio que ellos pasaron hace rato, ¿no? Hijo, ¿de cuándo pasé yo esa etapa? Y que ellos menosprecian realmente. Para ellos ser pastor no es suficiente. Ahora es apóstol. Mano, no soy profeta, pero el día de mañana van a llegar diciendo que se llaman arcángel. Porque el de apóstol no les va a ser suficiente tampoco. Van a buscar más rango. Vamos a reírnos, pero deberíamos llorar. Porque hay un montón de gente que dice que cree en Jesús. Pero con esa actitud ellos se descalifican y demuestran que no son apóstoles y que tampoco son pastores puestos por Dios. Y esa es la verdad. Este tipo de gente no busca apacentar la grey de Dios, que es lo que Pedro está mandando, que es lo que la palabra de Dios manda. A apacentarla, pastorearla, alimentarla, cuidarla. Eso lo vamos a ver más adelante. Sino que ellos buscan los puestos de preeminencia y de provecho. ¿Dónde hay para que me den? ¿De dónde saco más provecho? Nosotros vimos que al pasar el tiempo, Pedro se parecía más a su Señor, humilde. Estos hombres, cuando pasa el tiempo, los falsos, ellos se parecen más a un narcotraficante, pero no al Señor. ¿Por qué debe de humildad? Sobre todo en aquellos que son llamados a pastorear, y cómo la iglesia puede evaluar a un hombre correctamente si Dios ha enviado a un pastor correctamente. ¿Por qué debe hacer eso? Tenemos que entender su nombramiento y su función. ¿Cuál es la función de un pastor y quién nos nombró? Y vamos a ver eso en estos minutos. Vamos a buscar Efesios capítulo 4 y Hechos capítulo 20. Y Tito capítulo 1. Efesios capítulo 4, Hechos capítulo 20 y Tito capítulo 1. En Efesios capítulo 4, versículo 12, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hablando del Señor Jesucristo y hablando de cuál es la fuente de donde deriva la autoridad de alguien para haberse llamado apóstol, en el caso de los 12 apóstoles y los profetas, pero luego también habla de los pastores, dice Pablo en este caso, que el mismo Señor Jesucristo fue quien estableció a pastores y maestros. Eso ya de por sí debe traer una actitud de humildad sobre aquellos que son llamados a pastorear, porque en primer lugar ellos no se deben poner a sí mismos. No debo llegar yo y me coloqué como pastor. No puede llegar alguien y decir, bueno, tú eres pastor. Dice la Biblia, lo que hemos visto, que el mismo Señor Jesucristo es quien establece y coloca a alguien como pastor, para empezar. Por allí entonces debe empezar la actitud de humildad. Ellos entonces son puestos por Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación. Y su función se ve claramente en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, que fue el otro versículo que teníamos que buscar,
Y Pablo habla acerca... Hechos capítulo 20, versículos 17 al 20, miren cómo dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, a los ancianos de la iglesia, ya hemos entendido que son los pastores. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, ¿cómo, hermano? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. No, yo soy el hijo del rey, a mí no me pasa nunca nada malo. Eso es falso, porque al apóstol Pablo le pasaba de todo. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La función entonces de un pastor ha sido colocado por el Señor Jesucristo, eso ya debe haber humildad. Y también su función, como dice Pablo aquí, era enseñar y no rehusarse a enseñarle el consejo de Dios a la iglesia, públicamente y por las casas. Una cosa que se hace con los estudios bíblicos, o se busca hacer. Versículo 26 del mismo Hechos, capítulo 20. Capítulo 20 de Hechos, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. ¿Qué le protesta? Que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué, hermanos? Versículo 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¡Qué responsabilidad! ¿Y qué manera de decir: yo soy libre de la sangre de todos ustedes? Porque públicamente y en las casas yo no me rehusé a hablar de qué, todo el consejo de Dios. Es por eso que un pastor no puede ser un neófito, ya que él debe conocer la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo es eso? Que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo puede decir: yo estoy limpio de la sangre de todos, porque yo no rehuí a predicarles todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿qué? Os ha puesto por obispo. Una vez más, dijo en Efesios que era Cristo. Aquí dice que ¿quién es quién? El Espíritu Santo, pero vuelve a decir la fuente de ese pastorado, el Espíritu Santo. No es que yo me autonombré, el Espíritu Santo colocó, Cristo coloca, el Dios Trino coloca por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen. Dice primero que entrarán lobos rapaces. ¿Cómo son esos lobos rapaces? Versículo 30, vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas, exhortar a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a dónde? A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Nada más el apóstol Pablo, viendo que había trabajado arduamente, no se rehusó a enseñarles el consejo de Dios al pueblo de Dios. Testificó delante de ellos: yo soy libre de la sangre de todos ustedes. Y aparte de eso, yo les he enseñado y ahora los encomiendo. Porque aquí lo importante no era el apóstol Pablo, sino la palabra de Dios, que tenía el poder de sobreedificar. Ellos podían continuar sin Pablo. Una iglesia puede continuar sin su pastor,
porque si está fundada en la palabra de Dios. Y aún o sin el apóstol en este sentido. Estas cosas entonces deben tener claro y deben llenar de humildad a alguien que ha sido llamado para el santo oficio de pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesucristo. Quien murió por Él fue la iglesia de Jesucristo. Quien murió por la iglesia fue el mismo Jesucristo. Quien coloca pastores es el Espíritu Santo. Todo procede de Él y todo es para su gloria. De manera que uno no puede decir, ay, me robaron la oveja. ¿Cuál oveja? No era tuya. Y tener esa responsabilidad debe llenar de humildad a quien se le da ese privilegio, sabiendo que no es un equipo de fútbol, no es un grupo de Herbalife, no es un grupo de Amway. Es llamado a exhortar y amonestar al pueblo que el Señor Jesucristo derramó toda su sangre para salvarlo. Y por eso debe haber humildad. Ezequiel capítulo 34. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la preniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada, no buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué es lo que le dice Pedro allá en la carta? No se enseñoreen de las ovejas, porque Dios está en contra de quien hace eso. Con dureza y con violencia. Si tú te vas de aquí, va a caer una maldición sobre tus hijos, tu esposo te va a dejar, te va a venir pobreza. Versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Las haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y el día de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos lugares habitados en el país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, haré volver redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia.
Pastorear la iglesia de Dios es tener en cuenta que trabajamos para Dios y Él es quien va a juzgar la fidelidad, la precisión, la honestidad, la calidad, el celo y el esfuerzo por el cual deben ser pastoreadas las ovejas de Dios. Ahora, leyendo ese pasaje de Ezequiel 34, para usted no le debe ser difícil que esto es lo que tiene el Señor Jesucristo en mente. En Juan capítulo 10, cuando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Una de las cosas del gran privilegio de ser cristiano es que tenemos un pastor, a nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, estarás conmigo. Son pastoreadas las ovejas de Dios por el mismo Señor. Y de esta manera vemos que la labor principal de un pastor que Dios ha colocado realmente es encaminar al pueblo de Dios por la senda correcta. ¿Cuál es esa senda? La palabra de Dios, para el bien de sus almas y para la gloria de Dios. Protegerlos contra los falsos maestros y los lobos rapaces. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa le habla Pablo, un apóstol, a un delegado apostólico, en este caso Tito, para que haga algunas cosas en Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Quién establece a los pastores? Dios, vimos al principio. ¿A través de quiénes? A través de otros hombres de Dios. Pablo le dice a Tito, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo? Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también ¿qué? Pueda exhortar. ¿Dónde la exhortación? Para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Requisito indispensable para ser un pastor: ser un retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñada. Es decir, él no es ningún innovador. Ahí el pastor dice cosas nuevas para los que ignoramos la palabra de Dios, pero él no debe ser un innovador. Él debe de enseñar lo que se ha enseñado. De allí que nuestra iglesia usa una confesión de fe escrita en el año 1689 para demostrar que lo que estamos enseñando ha sido enseñado. Y versículo 10 dice la razón de todo eso. Versículo 10. Porque hay aún muchos que contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta que lo que no conviene. Y ahí se ve la motivación de los falsos. Los falsos. Y a veces que no debes decir nombres. No, ¿cómo que no? Pablo dijo, cuídate de Alejandro y de Himeneo. Cuídate de aquel. Y aquí le dijo, a veces es necesario taparles la boca.
taparles la boca. Con esto entonces vemos que la labor principal del pastor es encaminar al pueblo de Dios en la senda correcta, que es la palabra de Dios, para el bien de sus almas y la gloria de Dios. Y protegerlos a los falsos maestros y de los robos rapaces. De allí, hermano, que la labor del pastor no es mimar a las personas. La labor del pastor no es toñequear a las personas. Algunos dicen, me voy de la iglesia porque yo me sentía mal y el pastor no me llamó. Esa no es la labor principal. Además que otro hermano puede también llamar. Y aún así puede haber sido recibido la bendición de parte de la iglesia. La labor del pastor no es ser un entretenedor. Tampoco ha sido llamado para ser un guía boy scout. Vámonos de excursión. No, eso no es lo que fue llamado. Él no fue llamado a ser un payaso para hacer reír a la gente. Y tampoco es un organizador de fiestas y eventos. Entonces, ¿cómo usted, la grey de Dios, debe evaluar a un pastor? De que anda en humildad porque reconoce lo trascendente de su llamado, se enseña la palabra de Dios. Esa es la función del pastor. Públicamente y en las casas. De manera que nosotros podemos tener confianza, o cuando buscamos la consejería, usted no debe esperar que un pastor le enseñe cualquier pensamiento, cualquier buena intención, cualquier experiencia. Usted debe esperar que se le enseñe la Biblia. Se enseñe la Biblia. De allí entonces que debe haber humildad. Humildad en la exhortación. Ruego, exhorto a los ancianos. Entonces, he hecho el énfasis sobre la autoridad de Dios. La fuente de esa autoridad viene de Dios. Debe ser para enseñar a Dios. Debemos evaluarlo a la luz de su humildad como que pastorean realmente a la grey de Dios. ¿Cuál es la función o cuál es la exhortación para la iglesia? Versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Y dice así: igualmente, ¿cómo? Como los pastores deben estar pastoreando a la grey de Dios, igualmente jóvenes, que dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usa Pedro la palabra jóvenes, no piense que está diciendo, se está dirigiendo a los jóvenes de la iglesia y los demás no. No, es el contraste inmediato con la palabra anciano. Está hablando a los pastores y al resto de la iglesia. Hemos hecho el énfasis sobre qué es la palabra de Dios, que Él es el Señor, no debe ser por ganancia deshonesta. Todas esas cosas son verdad y deben afianzarse y afincarse para evaluar un verdadero pastor o no. Pero también la Biblia exhorta a la iglesia, por otro lado, que ya que estos hombres no están por sí mismos, ya que estos hombres fueron puestos por Dios mismo, ya que ellos deben ser diligentes y fieles en demostrar solo la palabra de Dios, la iglesia también está obligada entonces ¿a qué? A estar sujetos a ellos. Y eso no es difícil. Lo que tiene que ser es humilde. Humilde. ¿Por qué humildad se le llama a Pedro a la iglesia para sujetarse a los pastores? Porque lo que ellos están guiando, cuando son verdaderos pastores, están enseñando la palabra de Dios y no otra cosa. A la final, el sometimiento no es a una personalidad, sino a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 4.
versículos 6 al 8. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, la que le ha dicho, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a ¿quién? Que también nos dio su Espíritu Santo. Capítulo 2 de la misma carta de Tesalonicenses, versículo 10 al 13. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo se debe comportar un pastor? Santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ve lo que dice la Biblia? El llamado a la humildad de los pastores, pero el llamado a la humildad de la iglesia, que cuando tiene pastores verdaderos, es obligación de la iglesia sujetarse a los pastores que Dios ha designado. Y escuchar la palabra, porque según no es la palabra de ellos, es la palabra de Dios. Y Pablo después mismo dice a los tesalonicenses, quien desecha esto, no nos está desechando a nosotros, está desechando a Dios mismo. Despreciar entonces la exhortación, la amonestación o el consejo que viene de parte de Dios es despreciar a Dios mismo. Amén. Pero cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, en ninguna parte él dice que eso está dirigido a los pastores únicamente. Significa que un desarrollo en una iglesia que se esté desarrollando normalmente, los hermanos se exhortan unos a otros. Se exhortan unos a otros. ¿Cómo debe ser la exhortación? Al principio vimos que una petición que brota del corazón para el beneficio del oyente, considerando que si no cambia ese rumbo de acción, va a ser perjudicial para él. Pero entonces, nosotros a la hora de exhortar debemos examinar primero la motivación y la palabra de Dios. Voy a dar unos consejos prácticos que nos dicen a nosotros cómo lo debemos amonestarnos, hermanos, unos a otros. Cómo hermanas pueden amonestar a otras hermanas o a otros hermanos, cómo hermanos pueden amonestar o exhortar a otros hermanos. En primer lugar, debe ser en toda sabiduría. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, ¿y qué, hermanos? Exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nosotros vimos hace 2 domingos qué significa esa sabiduría, es según la presencia de Dios, y Pablo en esta carta en Colosenses dice que la palabra de Dios debe abundar tanto en el mismo creyente que cuando exhorta o se consuela, ellos exhortan en la palabra de Dios. Entonces, tenga cuidado de que yo voy a exhortarte, hermano o hermana, si no está usted abundando en la palabra de Dios.
debe ser en toda sabiduría, que es la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos va a decir las otras dos maneras que debemos tener cuidado. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Voy a redarguir, reprender y exhortar. ¿Cómo? Y doctrina. En Colosenses aprendimos que es en toda sabiduría, abundando en la palabra de Dios. Y en Timoteo nos enseña que debe ser paciente. A la hora de exhortar, debemos ser pacientes. Y no solamente debemos tener sabiduría, paciencia, sino que debe ser entonces en toda doctrina. De allí que aquel consejo que dice, no queremos doctrina, queremos, no puede ser real, ya que la iglesia no se podría amonestar si no tiene doctrina. Esas son las condiciones para las cuales tú debes examinarte antes de exhortar a un hermano o a una hermana. Pero que cuando se cumplen estos requisitos, debemos ir entonces, estamos obligados a llegar a los hermanos para exhortarles, y el oyente, hermano, debe escuchar, porque está escuchando una exhortación de parte de Dios. La actitud que se niega a escuchar amonestación o exhortación, a no escuchar predicación de la palabra de Dios, es la actitud propia de un necio o de un no creyente. ¿Quién quiere ser necio? ¿Quién quiere ser no creyente? Bueno, la actitud que demuestra que no eres un necio y que eres un creyente es que te sometes a la exhortación, anhelas la exhortación, eres humilde ante la exhortación. Si me llegara alguien, hermano, escuchamos a sus hijos diciendo grosería, el tuyo también. Qué humildad, ¿verdad? Vimos a sus hijos, puede pasar. Trabajamos para que no pase, pero puede pasar. En las instalaciones, dañando uno de los carros, rayando una pared. Yo agradecería, y yo sé que mi esposa, que usted lo detenga y después nos notifique. Para usted sabe, la vara de la corrección da sabiduría. Pero no le puedo decir eso porque se ofende. No, imagínate, los hijos son perfectos. Que nosotros veamos a un hermano, una dama, con su experiencia, ya sea que ahorita no está casada, o sí, o ha aprendido, puede exhortar con sana doctrina, con amonestación, con amor, a otra hermana que está viendo que se comporta mal en su matrimonio. Y la otra debe escuchar. ¿Quién te crees tú? Eso no es la actitud de un creyente. Un hermano puede exhortar a otro hermano con su conducta, y el hermano debe agradecer que lo amonestaron. Gracias, hermano, no me había dado cuenta. Porque a veces nosotros creemos que somos excelentes cristianos. A veces yo creo que soy excelente pastor, no hay mejor pastor que yo. Y de repente llega alguien y me puede amonestar y decir, y que en verdad decir, gracias, hermano. En el mejor de los casos, no me había dado cuenta, voy a corregir eso. Bueno, el peor, bueno, yo soy así, ¿y qué? Huya de esa persona. Hermano, te quisiera ayudar a algunos principios que he aprendido acerca de cómo tratar a la esposa, y que el hermano escuche.
Porque quien desprecia, no desprecia a hombre, se está autoexcomulgando del cuerpo de Cristo. Una nota, no estaba aquí, pero me recordé. Esto viene, hermano. El 99%, por no decir el 100%, y creo que estoy siendo modesto, de los casos de consejería, lamentablemente lo pide la dama. Porque los hombres creen que no deben ser exhortados. Ni reconocen, hermano, ayúdenme. Es cierto que no es el papá. Es cierto que no debe venir a regañar. Eso lo afincamos, ¿verdad? Al principio. Es cierto que debe venir en humildad, en toda sabiduría, amor y paciencia. Pero cuando se cumple eso, es cierto que el otro debe escuchar. Y quien no oye eso, quien no pretende de verdad asumir la amonestación y la exhortación que viene de la bendita y eterna palabra de Dios, no desprecia a hombre, está despreciando a Dios mismo, se está autoexcomulgando del cuerpo de Cristo. Por eso es que podemos, cuando hay humildad, hermano, quisiera decirle algo que veo que no está bien. Y la razón por la que vengo no es porque me creo mejor, ni porque me gusta estar exponiendo los pecados de los demás, ¿verdad? Para que se vea lo bueno que soy yo, sino que él debe entender que yo lo estoy ayudando y que debe cambiar el rumbo. Entonces, le estoy motivando a que exhorta a otro, cumpliendo lo que Dios dice. Y estoy motivando a que escuches y te expongas para cumplir lo que Dios dice. De otra manera, lamentablemente, se está comportando como alguien que no es del pueblo de Dios. No es del pueblo de Dios. Te dije, algo que es tan supuestamente conocido y muy confuso. Quiero el Señor. Eso o también un punto importante, porque estamos hablando del don de exhortación. Significa que, bueno, vamos a esperar quien tenga el don. No, porque la Biblia dice que todos debemos amonestarnos unos a otros. Dios, en su providencia, en su soberanía, en su clemencia, usará de mejor manera a unos que a otros. A unas que a otras también. Pero todos debemos hacerlo. Tenga cuidado de no volverse alguien que está hablando por hablar, criticando por criticar. Tenga cuidado de volverse un orgulloso, una orgullosa que no escucha a nadie. Y que a mí nadie me viene a decir, no, sí, claro que sí, hermano. El pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios puede decirse al pueblo de Dios qué debe hacer, porque es lo que Dios dice. La actitud que dice que no es de un no creyente. Y la Biblia dice, a ese señaladlo. Lo digo con toda humildad. Pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Entonces Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia, Señor, porque nos enseñas tu palabra y nos guía, nos encamina, nos dice, Señor, cómo debemos guiarnos. Gracias, Padre Santo. Por favor, perdona las veces que hemos sido orgullosos. Perdona, Señor, las veces que hemos tapado nuestros oídos, que nos rehusamos a escuchar tu consejo. Señor, si eso ha habido, seguramente ha habido en nuestra vida, nos arrepentimos, me arrepiento yo, Señor. Te pido perdón
te ruego que me laves con la sangre preciosa de Jesucristo. Y me conviertas en una persona que es humilde al escuchar la exhortación que otros hermanos en tu nombre me traen, Señor. Que yo pueda escuchar los mensajes que vienen de tu parte por utilizar a mis hermanos en la fe para ayudarme, para corregirme, para redarguirme, para santificarme, Señor. Que yo pueda reconocer pastores dados por ti, Señor, y a la vez exponerme a la sana enseñanza. Tú cumpliendo, Señor, esa promesa donde tú mismo buscarás a tus ovejas y las pastorearás y las sanarás y las consolarás. Señor, me quiero exponer a ese oficio, a ese ministerio donde a través de tu palabra soy consolado, soy sanado, soy, Señor, edificado a través de tu palabra. Permíteme identificar, Señor, a los falsos y alejarme de ellos. Señor, te ruego por nuestro pastor David, te ruego por mi persona, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti, mantenernos en el libro, de manera que podamos, cuando tú permitas, mientras tú lo permitas, guiar a tu pueblo en todo el consejo de Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, generoso y clemente. Permítenos, Señor, utilizar todos los medios y ser diligentes para nosotros estar expuestos siempre a la exhortación que viene de tu palabra, a través de la predicación o a través de un hermano en la comunión personal. Pero guíanos, Señor, y no nos permita ser sabios en nuestra propia opinión. La gloria y la honra sean dadas a ti, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.